Pues bueno, en principio nuestro agradecimiento a los organizadores de esta 7ª edición de Jolín, mi querida Julia Aba y mi querido Robert Martínez Carrasco, por invitarnos a esta súper necesaria jornada en estos tiempos convulsos en que logros alcanzados tras décadas de lucha, como por ejemplo el derecho al aborto, se ven mermados por micromachismos que vemos cada día, violencia machista, ataques homófobos, que también escuchamos y vemos en las noticias todos los días, que nos llevan precisamente a explorar formas en las que colaborar a la lucha por la igualdad. Una lucha que a nuestro modo de ver ha de empezar en la educación. De ahí la importancia que tiene este formato de literatura, precisamente, que protagoniza estas jornadas y que por sus características, imagen, menos texto, gráfica, ilustraciones, resulta especialmente atractivo para el público más joven. Nosotras venimos hoy a hablar sobre diversidad y traducción y hemos titulado nuestra presentación de hoy Desafiando la heterosexualidad obligatoria. Desafiando la heterosexualidad obligatoria, representación lésbica en la literatura infantil traducida. Para comenzar, permitid que haga un pequeño recorrido sobre la evolución de la literatura infantil y juvenil ilustrada lésbica anglosajona. Como podéis observar, esta literatura comenzó a desarrollarse a finales de los 80, tras Stonewall, tras el aumento de movimientos feministas que por primera vez promovían cierta aceptación de la temática lésbica en la literatura. El primer libro que trató una temática abiertamente lésbica en literatura infantil, fue When Megan Went Away, el cual se publicó en el 79 y que presentaba una pareja homosexual lésbica que tenía una hija. La fama de ser el primer libro que presentó una pareja homoparental abiertamente lésbica la suele tener Heather Has Two Mummies, la cual fue publicada en 1989, porque realmente fue la que recibió más reconocimiento y más polémica también. De eso hablaremos a continuación. Por lo tanto, sí que es verdad que Heather Has Two Mummies favoreció un cierto aumento de este tipo de literatura sobre tener dos mamás a lo largo de los 90, y en este tipo de libros el objetivo era explicarle al hijo o a la hija cómo era tener dos mamás. Y también es cierto que se presentaba como una verdadera desgracia. Y la apariencia de las madres generalmente era muy normativa, muy tradicionalmente femenina. A lo largo de los 2000 se desarrolló un poco más esta tendencia, pero ahora también estaban centrados en la homoparentalidad, pero presentaban temáticas un poquito más subversivas. Las madres, algunas tenían apariencia tradicionalmente femenina, pero empiezan a aparecer madres menos normativas, como en el caso de Antonio Scott, que presenta a la novia de su mamá, la cual se presenta con pelo corto, con ropa tradicionalmente masculina. Es solo ya a lo largo de las últimas décadas cuando podemos percibir cierto aumento de una literatura no centrada en la homoparentalidad, y se refleja ya la diversidad afectivo-sexual en la protagonista. Se empiezan a publicar ciertos libros infantiles con el objetivo de desmontar un poco la filosofía patriarcal Disney que había presentado la literatura hasta el momento, y se empiezan a reescribir o a ofrecer cuentos de hadas alternativos en los cuales no suele haber un príncipe, ya ahora hay dos princesas. Y este es el caso de Princess Ever After, una traducción que comentará posteriormente Ora. Y también es cierto que solo a lo largo de los últimos años, muy últimos años, comenzamos a ver
una literatura infantil en la que la protagonista sáfica es la propia niña. Si bien es cierto que de esto hay muy poco publicado, hemos encontrado el caso de Love, Violet, el cual presenta la típica temática que me gusta alguien de mi clase, que es considerada, está muy normalizada en el caso de cuando es un niño y una niña, pero en este caso se presentan con pues, dos niñas. Y es un romance muy inocente, las niñas se dan la mano. No obstante, esta literatura la hemos encontrado muy autocensurada por parte de los escritores, los editores. También es el caso de Cheer Up, Love and Pom-Poms, que también comentará Cora a continuación, y en el cual también se presentan romances lésbicos, además con personas no binarias, con una chica trans. ¿Cómo se recibió esta literatura en España? Pues es necesario tener en cuenta que cuando se publicó Megan Went Away, nos encontrábamos en un periodo de transición en el cual el aparato de censura todavía estaba en funcionamiento. Por lo tanto, esta literatura se recibió bastante tarde y de manera bastante escasa. ¿Por qué? Pues obviamente el franquismo persiguió legalmente la homosexualidad y en el caso del lesbianismo se promovió un proceso de invisibilización total que fue reforzado por el aparato de censura. Si bien en la transición podemos observar una apertura literaria progresiva, es en 1989, solo en 1989, cuando se deroga finalmente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que había perseguido activamente la homosexualidad. Y es en el 93 cuando surge la primera librería LGTBI, como ha comentado antes Zoe, Berkana, que si bien es indicativo de que había un cierto proceso de proliferación de este tipo de literatura. A pesar de que el matrimonio gay solo fue, el matrimonio homosexual fue legalizado en 2005, cabe tener en cuenta que todavía encontramos el lesbianismo muy invisibilizado en nuestra sociedad y esto está reflejado claramente en las traducciones, en la literatura. Como ejemplo podemos observar en el catálogo de cómplices encontramos 312 novelas traducidas de temática gay, mientras que de temática lésbica, perdón, al revés, encontramos 312 de temática lésbica, mientras que de temática gay encontramos más del doble, 763. Este caso de censura y lo podemos observar claramente en la literatura infantil de manera incluso mucho más clara. Si bien es cierto que no fue censurada activamente durante el franquismo, ya que se desarrolló más tarde, esto no significa que escapara de la censura, ni mucho menos. Esta literatura se ha visto perseguida desde sus inicios hasta la actualidad. No está normalizada, los intentos de inclusión de este tipo de libros en bibliotecas escolares o municipales sigue sufriendo polémicas, sigue siendo objeto de censura. Por ejemplo, en el caso de Heather Has Two Mummies, fue censurada en el Congreso por el Congreso de Estados Unidos. Annie on My Mind fue quemada en los 90 en las escaleras de un colegio para protestar contra la inclusión de esta obra en la biblioteca escolar. Y no es algo que esto se haya quedado en el pasado. Como podemos observar, estos son solo 4 titulares, pero refleja cómo esta censura está presente hoy en día y también en nuestra sociedad y en España. Jordi Sierra Fabra ya habló que la palabra lesbiana está completamente prohibida en la literatura infantil. En Brasil, en 2019, se censuró en un cómic de Marvel Un beso gay. Y ya aquí en la Comunidad Valenciana tuvimos el caso de hace 8 meses en el que una jueza intentó censurar ciertos libros de temática LGTBI y entre ellos encontrábamos literatura gráfica lésbica como La vida de Adele. Y bueno, por si no es lo suficientemente reciente, también tenemos un caso de hace 3 días.
en el que en un pueblo de Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, se han prohibido, no me acuerdo cuántas, pero bastantes obras de literatura LGTBI, entre las cuales también encontramos literatura gráfica lésbica como Fan Home. Todo esto, por supuesto, nos lleva a que haya gran autocensura por parte de editores, editoriales, y permitidme que lea un pequeñín fragmento de las declaraciones de Jordi Sierra y Fabra, en el que dice: los profesores están muertos de miedo porque si recomiendan un libro en el que salga una de las palabras prohibidas, gay, lesbiana, saben que habrá alguna familia que les monte un lío espantoso, de modo que se autocensuran, y detrás de ellos las editoriales se autocensuran y los escritores se autocensuran. Por lo tanto, este es un recorrido de las primeras obras anglosajonas publicadas sobre modelos de familia homoparental, en este caso, y como podéis observar, hay muy poco traducido. Encontramos el caso de Heather Has Two Mummies, que se tradujo en 2003, y encontramos ediciones bilingües de The Family Book o Antonio Scott, porque también presentaban familias latinas, entonces eran publicados generalmente en 2 idiomas. El resto de obras clave no han sido traducidas al español. De manera similar ocurre con el caso de obras centradas en la diversidad afectivo-sexual de la protagonista. Encontramos Fan Home traducida, porque fue una obra increíblemente famosa, increíblemente galardonada. Encontramos el caso de Princess Ever After y de Cheer Up, pero el resto ninguna traducida. Esto nos lleva al siguiente gráfico, que es de las novelas que hemos analizado hasta ahora, encontramos un 20% traducido. Esto es de unas 30, un 20%, mientras que casi un 80% se encuentra sin traducir. Que bueno, que es una tendencia ya que observamos en toda la literatura de mujeres, por ejemplo, que es mi especialidad narrativa inglesa del siglo XX, pues bueno, más de la mitad se encuentra todavía sin traducir. Y nosotras pues investigamos si se trata de casos de censura, es decir, obras que sí fueron traducidas en su día, pero que la censura franquista se encargó de paralizar, de suspender y por tanto de no permitir que se publicaran. También hay casos de censura parcial, es decir, obras que fueron cercenadas, que fueron recortadas por la censura y que hay que investigar porque muchas de ellas todavía circulan en el mercado de esta manera. Entonces hay una necesidad de mirar con lupa, ¿no? La censura es una cosa muy complicada de rastrear, muy complicada, porque es a nivel textual, son expedientes de censura, hay que cotejar originales, traducciones con los expedientes de censura. Entonces, bueno, pues en el caso de la literatura infantil lésbica, pues es aún más, la diferencia es aún más flagrante, como podéis ver en el gráfico. Es que creo que aquí no me pasa. Mirad, este es el corpus, ¿me oís bien, verdad? Sí, pensaba yo que no me oía bien. Este es el corpus que hemos utilizado para esta investigación que hemos iniciado y que nos gusta especialmente. Pues son textos que realmente hemos encontrado así un poco al azar, ¿no? Investigando, ¿no? Como decía Julia ayer, ¿no? Que nosotros también somos unas frikis de los libros, nos encanta comprar libros antiguos, libros raros, mirar todo el paratexto y nos encanta cotejar originales y traducciones. Entonces, bueno, este es el corpus que con el que hemos empezado a trabajar y que os vamos a presentar aquí pues, las primeras pinceladas del análisis. El primer libro es el Princess Ever After, que comentaba Sara anteriormente, que se publicó el original en el 16, escrito por Katie O'Neill y publicado en Oni Press, y el texto meta es Érase una vez 2 princesas. Ahora comentaré un poquito sobre el título, la traducción del título, que ya de entrada es bastante interesante. Traducido por Natalia Mosquera en La Cúpula. Ahora os hablaré también un poquito de esta editorial, porque también hay que indagar en el trabajo de traducción, hay que indagar en los traductores y en las traductoras y en las editoriales. ¿Qué editoriales están publicando este tipo de literatura?
El segundo texto, también lo ha mencionado Sara anteriormente, es de Crystal Fraser, del 2021, Cheer Up, Love and Pumpkins, que tenéis aquí su traducción, os la hemos traído por si pues queréis verla. Y se ha traducido como Cheerleaders, que no es Cheer Up, Orgullo y Pompones. Habéis visto que Love se convierte en orgullo. Es bastante interesante también, ahora lo comentaremos. Traducido por Alba Pagán, que hemos investigado también, y en la editorial Astronave. Bueno, en cuanto al primero ya se ve de entrada que el lapso entre original y traducción es muy escaso, es muy pequeño. Y esto se produce cuando hay un interés comercial. Si no hay un interés comercial, pueden pasar hasta 50 años que alguien dice, uy, voy a rescatar esta autora, que es lo que hacemos nosotras. Pero esa inmediatez sugiere que hay un interés, que pese a la polémica, pese a lo transgresor, sí que hay un público meta, hay un público target aquí. Fijaos, 16-19, pero en el caso del 21 es que en el mismo año ya tenemos la traducción, para ampliar un poco. Bueno, en cuanto al público meta, vemos pues por las características de las ilustraciones, de la gráfica, la primera muy en la línea de la tipografía del cuento clásico, del fairy tale por excelencia, mucho más orientado a un público más infantil, ¿no? Ese como el típico cuento de hadas remasterizado, ¿no? Revisitado, en el que en vez de un príncipe y una princesa, hay dos princesas. Y ahora os comentaremos también un poco sobre esto. Y luego esperamos que aportéis también al debate y a la investigación. El segundo, pues lo veis que a mí me recordaba muchísimo las novelas que yo leía de pequeña y jovencita. No solamente las novelas de instituto, pues como todas las de Enid Blyton, de Torres de Mallory, todo lo que ocurría y las gemelas en Santa Clara, que todo es de institutos, pero también a la novela gráfica, a los cómics que leía de pequeña, como Esther, como Verónica, que es muy pues el estilo universitario, estilo college, instituto, y todo lo que pasa, solo que la trama, en lugar de tener lugar entre hombre y mujer, como era el caso en mi infancia y juventud, pues ahora tenemos muchos otro tipo de amores y de personas, ¿no? De identidades. En el primero gana el premio Rainbow Project, nominado para el Civils Award y nombrada Favorite Graphic Novel, o sea, la novela gráfica favorita, por la revista Autostraddle, que es una revista en línea, independiente, como cito textual de su web, para mujeres lesbianas, bisexuales y queer, así como para personas no binarias. Mientras que el segundo, el Cheer Up, Love and Pumpkins, gana el GLAAD Media Award, que es el Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, para reconocer y premiar a miembros del mundo del espectáculo que han apoyado los derechos de la comunidad LGTB y asuntos que afectan a sus vidas, también he citado. También, bueno, ese GLAAD Media Award es por mejor novela gráfica y también fue finalista del Lambda Literary Award. En España, como hemos dicho, lo publica en el 19 La Cúpula. La Cúpula se dedica al cómic underground y alternativo. Fue fundada en el 79 por José María Berenguer, que es el que fundó también la revista El Víbora, que no creo que os suene, a no ser que tengáis más o menos, pues, exacto, mi edad, dijéramos. Pero vamos, El Víbora es una novela gráfica, o sea, es un cómic súper popular de los años 70 en España, de revolución, muy sexual, muy transgresor, en contra de toda la ideología pues, de derechas que dejó el franquismo. Y bueno, yo la recuerdo y recuerdo ver las revistas. Y luego la segunda la publica Astronave, que es una editorial, es un sello de literatura infantil juvenil y crossover de Norma Editorial, de otra editorial. Una propuesta, cito, con identidad propia en que se publica todo tipo de libros ilustrados para el público joven. Aquí tampoco especifica nada, pero sí que hemos visto que publica bastante literatura ilustrada y también de temática LGTB.
Bueno, aquí si veis un poco, bueno, se trata de uno de los pocos libros, como ha comentado Sara, para público infantil en el que se presenta abiertamente una protagonista no heteronormativa. Como hemos dicho, se revisa un poco, no sé si podéis leer alguno de las viñetas, no, bueno, ahora os leeré alguna, y tampoco es que tenga la vista ahí fantástica, sí, igual puede leer Sara, pero se revisa el típico cuento de hadas, pero esta vez con dos mujeres, ¿no?, en contra un poco de la filosofía patriarcal Disney. Se presenta una mujer negra, una de las princesas, en línea con el feminismo desde una perspectiva, la actual, que es poscolonial, antirracista, multiculturalista y de reconocimiento de la diversidad sexual. Aquí tenéis la muestra. Almira es una heroína, quiere vivir aventuras y en el proceso se enamora de su amiga, la princesa Sadie, que rescata al comienzo del cómic. Luego me comentéis un poco qué os parece. A ver, evidentemente es transgresor, pero no deja de perpetuar una dinámica patriarcal. Es decir, aquí vemos a la princesa que le dice I'll protect you, Sadie, I have a sword, a unicorn and kick butt hair, ¿no? Y le dice It's true, your hair is a kick butt and I trust you. Entonces la princesa aún tiene que ser salvada. Hay una mujer que aún tiene que ser salvada. Que sí, que hemos avanzado, que ahora hay dos princesas, pero el tema del rescate, que una mujer siga teniendo que ser rescatada, esto está para revisar. Pero claro, es un poco el intento, ¿no?, de que algo que puede ser atractivo para el público más infantil, pues tenga otro tipo de héroes, heroínas. Si pasas la diapositiva, Sara, pues vemos aquí el típico happy ending que vemos en todos los textos de Walt Disney y en las películas. Y además un poco, pues también reproduciendo un poco los estereotipos, ¿no?, de activa, pasiva, ¿no? Sí, vemos un beso, fenomenal, pero a mí me da un poco de miedo esto, ¿no? Más allá de las opciones, que se siga reproduciendo esto del rescate y de la salvación, que una mujer no necesita que le rescate absolutamente nadie. Creo que esto es una lección bastante más importante, ¿no? Pienso. Bueno, en cuanto a Cheer Up, Love and Pompons, os hemos comentado, no sé si lo comentaré en la siguiente diapositiva, que tampoco me quiero repetir, pero fijaos que en el texto original hay un parental guide, es decir, que el texto original, que no es que este no lo tenemos en edición impresa, el texto original pone mayores de 12 años. Lo podemos comentar luego también a ver qué os parece. En el caso de la traducción no hay un parental guide, creo que en España no existe el parental guide para ningún tipo, pues películas sí, pero para novelas, novela gráfica, cómic, yo no he visto parental guide. Se representa el amor lésbico, adolescente, hay experiencia trans y no binarismo, hay un personaje que es no binario. Tenemos a Annie, que es una chica cis lesbiana, luego tenemos a Bibi, traducido como Bea en el texto meta, que es una chica trans, queer, que aún está en ese proceso, cuestionándose, y latina, lo que os hemos dicho de la variedad también de procedencias, etnia, raza. Y luego tenemos a Ivy, que es un personaje no binario, que ahora lo veremos. Bueno, en cuanto a la traductora, que la encontré ayer por casualidad en Twitter, que es Twitter, realmente os lo recomiendo como herramienta de trabajo, porque tantas cosas que averiguo gracias a Twitter, que no encuentro, es verdad. Sobre todo en el mundillo de la traducción, porque la gente de traducción es súper activa en Twitter y súper colaborativa. Entonces encontré a la traductora, a Alba Pagán, no le he escrito aún, pero evidentemente no va a tardar. Siempre contacto con los traductores, con las traductoras. Ella, con respecto a otro libro publicado, que ha traducido, publicado por Astronave también, que se llama Género Queer, dice, con respecto a la autora que ella misma ha traducido, dice, Maya Kobabe explica su experiencia como autore no binarie.
Lo recomiendo especialmente para gente que no tenga ni idea sobre las identidades de género porque es una lectura muy fácil. Ojalá estuviera en todos los centros escolares. ¿Vale? Pero ahora veréis que ella no hace uso de esta desinencia en E para el personaje no binario de esta novela gráfica Cheerleaders, Orgullo y Pompones. Ahora os lo enseñaré. Bueno, no sé si se puede leer, la verdad. Había mucho que presentar aquí, pero esto es un ejemplo de cómo se desarrolla, cómo se presenta el amor entre mujeres en este cómic. Se presenta en primer plano, lo cual considero muy importante. Aquí en este fragmento se puede ver que Annie le está preguntando a Bea si le gustan las chicas. Y Bea responde, pues, no lo sé, no sé todavía cuál es mi sexualidad, lo cual me parece muy importante que también se refleje porque, pues, no todas nacemos con las cosas claras desde el minuto uno. Quizás si se publicara más literatura infantil diversa, sí, lo tendríamos más claro, pero, claro, ella tiene un proceso de, ha salido del armario como trans y ahora está revisitando un poco lo que es su identidad sexual también. Entonces aquí se refleja como le dice, ¿do you like me? Y dice, sí, me gustas tú. Y en la siguiente, como podemos ver, se presenta como Annie, al tener una respuesta positiva de sí, te gusto, no la besa inmediatamente, sino que le pide permiso, ¿no? Le dice, ¿te gustaría que te besase? Entonces es muy importante también que pues, las niñas están teniendo el amor lésbico representado y también de una manera tan sana, con consentimiento. Y aquí se presenta el beso en primer plano, el beso entre una chica lésbica, una chica lesbiana y una mujer trans, una chica trans. Me parece muy importante que se presente así, tal cual, como lo vemos. También el libro presenta las inseguridades pues, de una joven trans. Tras haberse besado, podemos ver que Bea le pregunta a Annie, ¿ayer querías besarme porque no soy una chica de verdad? Y Annie, ante esto, se ríe, lo cual me ha gustado mucho, sinceramente. Que se ría y que se presente pues, todas las inseguridades que ser trans le conlleva a Bea de una manera tan ligera, que no sea tan dramático, que no se le condene al sufrimiento a la protagonista siempre. Entonces aquí simplemente se ríe y le dice, me gustan las chicas y me gustas tú porque eres una chica. Fin. También, bueno, sí. Hemos visto, bueno, por ejemplo, aquí tenéis tenéis aquí en pantalla precisamente al personaje no binario y vemos durante la novela que mientras está un poco en el armario, es decir, cuando aún no se ha definido como no binario, que no sabe si es chico o chica, no se siente ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, vemos adjetivos como sharp, traducidos para referirse a este personaje como guapa, es decir, en femenino. Como os decía antes, no hay un solo uso de la desinencia E, que es la que normalmente encontramos, y ya empezamos a encontrar cada vez más, en traducción para personajes no binarios. Y no solamente me refiero a literatura, pero también me refiero a traducción audiovisual. Lo vemos ya cada vez más en los subtítulos. No es lícito, no lo acepta la RAE, ¿vale? Pero sí que es una cosa que se está haciendo y que algunas plataformas pues sí que dejan, sí que consienten. Luego, cuando este mismo personaje ya dice claramente que no sabe si se siente chico o chica, entonces sí, sharp... Claramente que no es ni chico ni chica. Exacto, dice claramente no es ni chico ni chica, ahora se puede leer ahí porque es justo esa diapositiva, ¿no? Es que no sé si lo lees.
Aquí. No sabía si apuntarme porque no soy una chica y todas vosotras sí, pero no creo que sea un chico tampoco. Apuntarse a pues las animadoras, básicamente. Cuando ya dice esto, vuelve a aparecer el adjetivo sharp, que en lugar de traducirse como guapa, se traduce como elegante. Es decir, un adjetivo que no presta a variación en cuanto a género. No sabemos si esto es una decisión deliberada de la traductora, una coincidencia, no lo sé. Pero desde luego no hay utilización de ninguna estrategia que explote un poco y que defienda un poco el hecho de que es un personaje no binario y que por tanto no se identifica con el femenino ni con el masculino. Y en este sentido tenemos que defender un poco el concepto de traducción como un agente de cambio, un agente donde podemos utilizar una serie de estrategias que vienen avaladas por el contexto, en este caso un tipo de literatura transgresor, ¿vale? Que nos pueden hacer precisamente tomar determinadas acciones, determinadas decisiones que rompan un poco, ¿no?, los estereotipos de género, también a nivel lingüístico, también a nivel gramatical. El traductor, la traductora es una reescritora y se puede permitir una serie de licencias que evidentemente tendrá que avalar la editorial, pero que pueden estar perfectamente justificadas por un tipo de literatura, como así empezó la traducción feminista, en un contexto como era Quebec en los años 70, donde unas traductoras, aprovechando que se estaba haciendo un tipo de literatura muy experimental, muy feminista y muy experimental, utilizaban también estrategias lingüísticas muy experimentales que pusieran de manifiesto todo lo femenino que se perdía en el paso de algunas lenguas a otras. Y tampoco a este respecto debemos olvidar que cuando pasamos del inglés al castellano, y esto siempre lo digo en clase, es que nos obliga el inglés, el paso del inglés al castellano, igual que cualquier lengua romance, el francés, el italiano, el catalán, nos está obligando a una decisión de género. Y a veces esas decisiones tienen un impacto impresionante en la lectura. Si yo estoy en un texto de una autora y leo professors, tutor, y sistemáticamente recurro al masculino genérico, puedo cargarme la lectura de ese texto. Entonces hay que llevar cuidado. Y el traductor, la traductora es, como he dicho, puede ser un agente de cambio. Y precisamente tomar ciertas estrategias que además puede justificar en el paratexto, en un prólogo, esa toma de decisiones. Y defiendo de aquí la utilización del paratexto, del prólogo, como lugar donde un traductor puede reflexionar sobre su tarea de traducción y que sea algo consciente, ¿no? No es una cosa mecánica. La traducción no es DeepL, que paso de inglés al castellano así. Y toma, esto no es traducción, desde luego. Con esto ya concluimos porque llevamos hablando muchísimo rato. Pero no se ha dicho nada. No nos habéis frenado, así que hemos seguido. Bueno, pues nos gustaría recalcar que la censura no es algo del pasado, no es algo que se quedó en el franquismo y desapareció, es algo que todavía está muy presente. En el caso de la literatura infantil está increíblemente presente y que poner obstáculos a estas traducciones, a la publicación de estas obras, es ponerle obstáculos a la normalización y a la visibilización de colectivos. Es importante normalizar el amor entre mujeres y la realidad LGTBI en general para que pues todos podamos crecer en aceptación, todas las personas de nuestro alrededor puedan también crecer sin prejuicios y ofrecer referentes. Es muy importante ofrecer referentes. La literatura infantil, en el caso de la literatura infantil lésbica, no se está apenas traduciendo, como hemos podido ver. Cuando se traduce, en ocasiones no se traduce de la manera óptima. Y no traducir significa perpetuar esta invisibilización. Y a su vez, traducir significa visibilizar. Y nos parece muy importante, nos parece que ese es el mensaje.
por favor, traduzcamos, por favor, visibilicemos, traduzcamos y traduzcamos bien. Que sirva un poco de mensaje también y de animar, ¿no?, a todos nuestras alumnas, nuestros alumnos a que vean aquí una posibilidad, la posibilidad que ofrece, que hay tantísima literatura de este tipo, tantísimas autoras que se merecen ser publicadas y ser traducidas, y que luego, desde luego, hay una reflexión importantísima en, vale, una vez ya lo tenemos traducido y publicado, ¿qué? Porque no se va, quedándose en la estantería de la librería, no vamos a hacer nada. Aquí hay el proceso y tiene que haber una reflexión de todas las instituciones políticas de cómo llega esto a las aulas, de qué manera, y que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, cuando llegan a la edad en que se reflexiona, que no sé qué edad es porque no soy psicóloga, pero soy madre, y evidentemente es algo que me preocupa también, pero que cuando lleguen a esa edad en que se cuestiona, que tengan referentes de todo tipo, y no solamente el heteronormativo y el patriarcal. Y esto es todo, muchas gracias.